noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente, ¿no? Para escuchar la palabra del Señor mediante los siervos. Sí, es una bendición realmente el poder escuchar la palabra y que esa palabra pueda traernos paz y tranquilidad en nuestro ser, en nuestra vida, ¿no? Sí, siempre escuchemos con atención esas palabras que limpian cada día nuestro ser y las cuales también podemos compartir con nuestros seres queridos y otras personas. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14 del himnario nuevo. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, Él vendrá por nosotros, ¿no? Y va a ver en nuestro corazón, ¿no? ¿Él es justo o es pecador? ¿Nosotros qué responderemos? Somos justos, ¿no? Somos limpios por la sangre de Jesucristo. Realmente es una palabra tan hermosa la cual podemos recibir y que Dios nos da, ¿no? Su voluntad y que Él haya muerto por nuestros pecados. En la anterior semana, ¿no? Estuvimos en el campamento de casados. ¿Cuántos estuvieron allá? Sí, ¿no? Varios estuvimos. Muy hermoso, ¿no? Ahí en Caranavi, el calor, el clima, ¿no? No estuvo ni muy caliente, ni tampoco lluvia. Estaba muy relajante. Dormir a las orillas del río. Qué hermoso, ¿no? Y luego desafiarnos para ir al río y estar en kayaks. Realmente es una bendición, ¿no? Un lugar tan hermoso que así Dios pone para sus hijos más que todo.
y que así podamos disfrutar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 134. Himno 134. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en gano mis luchas, su amor es mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo es Señor. Él es realmente nuestro Señor, ¿no? Donde Él nos dice, allí vamos. Donde Él nos manda, allí estaremos, ¿no? Por eso nos enseñan, ¿no? Siempre cuando Él nos llame, heme aquí. ¿Qué es lo que quiere el Señor, no? Esa palabra es muy grande, ¿no? Estando en el campamento de casados también me tocó hacer la guardia, ¿no? Y podía compartir con el diácono, ¿no? Un poco acerca de mi testimonio, hablar y realmente conectar el corazón, ¿no? En cualquier actividad que hagamos siempre es necesario la comunión, el conversar, el abrir nuestro corazón para con las personas que tenemos cerca. Así tenemos una situación o una dificultad, podemos compartir, ¿no? Podemos llevar esa carga, ¿no? Entre ambos, o como dice la palabra, ¿no? Ligero es mi yugo, dice Jesucristo, ¿no? Por eso es muy necesario la comunión entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 122. Himno 122. Toda mi alegría. El amor que no tiene comparación, mi Señor es verdad, bueno y lleno de todo. Perdón, vamos a cantar el himno 94, por favor, disculpen.
Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, el Cordero Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Sí, el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente Él nos ha quitado el pecado, toda aflicción, toda situación, toda enfermedad, todo problema, ¿no? Debemos confiar en su palabra, en que Él ya hizo toda obra por nosotros. También queremos mandar, ¿no?, saludos a Radio Jerusalén y también los medios de comunicación los cuales nos siguen, ¿no? Así por Facebook, por YouTube, también por Zoom. Realmente es una bendición la iglesia, ¿no? Así también podemos transmitir a otras personas para que puedan escuchar la palabra. Pero es mucho mejor estar los hermanos aquí, ¿no?, unidos y escuchar la palabra directamente del siervo, compartir entre los hermanos también. También así, ¿no?, les invitamos a los que están presentes puedan pasar a los asientos de adelante, ¿no?, para que los que vayan llegando puedan acomodarse sin hacer mucha bulla, ¿no?, mucho ruido. O si también si tienen alguna necesidad puedan hacer uso de los servicios, ¿no? Sí. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 88. En himno 88, el amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Dentro del inmenso universo,
de entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre, vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende ese gran amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario, vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Su misericordia es realmente admirable, ¿no? ¿Quién puede ofrecer a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados? Realmente nosotros no lo merecemos, ¿no? Pero aún así Él nos ama, Él nos quiere llevar nuevamente con Él, ¿no? Y quiere que así también seamos uno con Él mismo, ¿no? Porque mediante la sangre de Jesucristo Él nos ha hecho justos, santos y perfectos, ¿no? Sí, guardemos siempre esa es su palabra y ese es su amor que tiene hacia nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 87. Himno 87, oh cuánto lo amo. El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo, con su sangre preciosa en mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Él primero nos ha amado, ¿no? Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo, con su sangre preciosa, Él mis pecados limpió, dice, ¿no? Una estrofa muy hermosa, ¿no? Sí, realmente así podemos alabar al Señor.
hasta aquí, gracias. Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, ¿no? Esta noche, gracias a Dios, nos permite estar reunidos para escuchar la palabra, ¿no? Espero también que con un corazón abierto podamos recibir. Vamos a orar, ¿sí? Puede inclinar su rostro, vamos a orar juntos. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche. Tú nos has permitido llegar también acá para reunirnos, Señor, juntos y poder escuchar tu palabra, Señor. Realmente, Señor, es necesario para nuestro corazón, para nuestro espíritu, y queremos también recibir una palabra. Cada día también, Señor, nos llega mucho pensamiento, hay situaciones, dificultades, y que cada familia también pasa. Por eso también queremos dejar en tus manos, Señor, tú puedas ayudarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y fortalecer, Señor, y así también dar la palabra a tu siervo que va a compartir esta noche. Así puedas permitir que vayan llegando también los hermanos, Señor. Así también en distintas ciudades, iglesias, se está realizando actividades, tú puedas ayudar también en esas actividades. Gracias te damos esta noche y así queremos iniciar, Señor, este culto de oración. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, esta noche espero, ¿no?, que mientras van llegando, mucho mejor adelante, ¿no?, ocupar espacio así. Sí, ahora también tenemos el tiempo de testimonio, ¿no? Si algún hermano, ¿no?, desea testificar de manera libre, puede pasar, ¿no? Es importante expresar este tiempo, ¿no?, cómo Dios está trabajando en su vida. Quizás algunos hermanos también han viajado al campamento de casados, ¿no? Han viajado, entonces si desean también pueden testificar qué palabra ha tocado su corazón, cómo se encuentra, cómo está pasando este tiempo. Entonces de manera libre, ¿no? Tiene tiempo. Algún hermano desea testificar, puede pasar acá al frente. Quizás viene un poco de miedo, ¿no?, despegarse, ¿no? ¿Qué voy a hablar? ¿O qué van a decir? Pero más importante, ¿no?, pasar al frente y testificar. Sí, adelante. Amén. Buenos hermanos, hermanas, agradecido esta noche, ¿no?, estar acá. Y también por la salvación que recibí, hermanos, por eso estoy acá. Ustedes saben perfectamente, ¿no?, de dónde vengo yo, ¿no? Todos conocen. Y yo le agradezco esta noche, ¿no? Estábamos en campamento de los casados. Lo único, la palabra Génesis 2:24 dice, ¿no? 1 más 1, 1 más 1, 1, ¿no? Los dos, esposa y esposa, debemos estar unidos, solamente un solo cuerpo, ¿no? Una sola persona. Eso entendí allá, hermanos, porque muchas veces nosotros nos enojamos, ¿no? Nos enojamos, no todos los días, semanal una vez, 2 veces tal vez, con la esposa, ¿no? Sí, así es. A veces la esposa quiere rascar la cara, entonces tengo que ocultarme nomás a otro lado, ¿no? Así es la familia, ¿no? Porque nadie va a negar eso, hermanos. Sí, así es. Por eso le agradezco a Dios porque estábamos allá en campamento de los casados. Yo fui el día sábado madrugada. He llegado a las 10 de la mañana allá. Estaba nublado la altura Cotapata, ¿no? Está más adentro, estaba nublado, totalmente nublado, ¿no? Lloviznando todo eso, entonces un poquito había una trancadera, ¿no? Entonces con calmita hemos bajado. De otro lado, más bien, 3 horas y media la subida habíamos hecho, ¿no? Yo le agradezco a Dios nomás solamente, ¿no? Y mi hija ha ido, ¿no?, conmigo. Estaba tranquilo, yo no he notado nada lo que estaba mal, ¿no? Mi esposa nomás estaba mal siempre, me dice, ¿no?
Y yo no he notado nada, estaba tranquilo, sanita, ¿no? Pero pasamos la cordillera más acá adentro, se ha puesto mal, totalmente mal, ¿no? Pucha, me asusté yo, lo que nunca he visto así en mi hija, ni ninguna persona así. Directamente al hospital Arcoíris, pues, ¿no? Hemos llegado directamente a la emergencia, ¿no? Ahí estábamos hasta las 10 de la noche, ¿no? Hasta que haya resultado qué es, ¿no? Yo pensando que voy a llegar temprano a la casa, nos quedamos en Arcoíris hasta tarde, ¿no? Hasta que salga el resultado del laboratorio, todo eso, ¿no? Y yo estaba totalmente asustado, primera vez he visto una persona así, y mi esposa también se asustó y no había otra forma ya llegar a Arcoíris ahí, ya de emergencias, ya y se recuperó en ahí, ¿no? Entonces análisis la han hecho ahí y resultado salió, hermanos, infección urinaria, así, salió así. Esta no puede recuperar, ¿no? Ayer así, enfermo a su trabajo ha ido, ayer en la tarde, mediodía ha vuelto, ya parece que ha andado de permiso, ¿no? Y hoy día no fue tampoco al trabajo, hoy día está más o menos algo ha recuperado, ¿no? Y solamente puedo agradecer a Dios, ¿no? Solamente nosotros clamamos a Dios, el único es dueño absoluto de nosotros, no hay otro, ¿no? No hay otro. Y también, hermanos, le pido oración por mi yerna, ¿no? Porque la Patricia y está cerrando la herida, ¿no? Ahora era más o menos su tamaño, ¿no? Está cerrando, ¿no? Mi hijo me comunicó que está cerrando, está recuperando. Y solamente yo puedo agradecer a Dios, hermanos, ¿no? Dios ha hecho con ella un milagro tan grande y segunda vez Dios está en su mano de Dios. Sé que Dios nuevamente va a hacer recuperar, hermanos, de su operación, hermanos, ¿no? Solamente Dios puede trabajar, hermanos, no hay otro. Solamente muchas veces hay preocupación de estas situaciones, ¿no? Pero ¿para qué voy a preocuparme? Solamente una vez Pastor Gregorio me decía, ¿no? O Leonardo decía, ¿no? Martín, todas las situaciones, entrégalo a Dios. Como una bandeja, entrégalo. Así, con un plato especial, jugo, todo problema, así entrégalo, Señor. Este problema es tuyo, no es mío. Entrégalo, Dios va a trabajar. Eso me recordé, hermanos, ¿no? Cualquier situación en su mano le entrego, hermanos. ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué puedo preocuparme, no? ¿Para qué puede ser? Algunas hermanas, señoras, preocupaciones, ¿no? Yo también hacía antes, pero después de que me ha dicho el pastor, ya no hay tal cosa en mi mente eso. Solamente entrego a Él, me olvido, sé que está en su mano. Yo no voy a poder cuidar, preocupándome tampoco, pero sí Dios, escondido en su mano poderoso, guardado y protegido, en su mano tan poderoso, que nunca falló Él, desde Egipto hasta el final. Ha dirigido al Moisés, dijo al Moisés, Moisés, yo estaré contigo. Nunca falló a Moisés, siempre estaba durante 40 años, ¿no? Dios no se cansó a cuidar al pueblo de Israel, ¿no? Así también con nosotros, hermano, solamente Dios puede trabajar con cada uno de nosotros, hermanos. Que haya o no haya situaciones, hermano, solo nosotros debemos entregar a Él nomás, hermanos. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, diácono. Vamos a orar también, ¿no? Uniendo nuestros corazones podemos orar por la situación, ¿no? Cada hermano también pasa y entonces es importante. Si alguien más desea testificar, adelante. Sí, creo que hay testimonios, ¿no? Adelante. Sí, buenas noches. Yo también quería agradecer a Dios, ¿no? Podemos buscar Isaías 59. Versículo 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca
no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sí, Dios también me permitía, ¿no?, poder ir al campamento de casados. Yo estaba muy agradecida, ¿no?, porque a un inicio como era un poco difícil decidir así. Y justamente Pastor Andrés había compartido, ¿no?, que desde nuestro corazón muchas veces cerramos la puerta así. Antes de decidir, antes de pensar, desde nuestro corazón ya se cerró así. Entonces yo escuchando esa parte como no quería cerrar así desde mi corazón el ir, ¿no? Aún mi esposo tenía trabajo, también domingo había culto, ¿no? Él apoya en el área de staff. Y pensaba mucho, ¿no?, cómo va a dejar, dónde va a dejar, porque casi él no puede, ¿no?, dejar el área así. Pero conversando con él, como Dios permitía, ¿no?, todo se iba armando así. También mi hijo, ¿no?, Dios permitía en el corazón de mi cuñada que ella me ofrecía, ¿no?, yo voy a cuidar al bebé, así, no te preocupes, así. Entonces, como Dios nos permitía ir así. Estando allá, como yo pedía, ¿no?, que Dios me permita una palabra así para poder llevar, vivir este tiempo, ¿no? Y me permitía esta promesa, ¿no? Dice, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, así. Muchas veces, ¿no?, yo tampoco sé cómo criar a mi hijo así, ¿no? Para mí es muy difícil. En mi corazón hay como darle todo así, ¿no? Creo que si yo tuviera todo el dinero del mundo, como yo llenaría de cosas, de juguetes, de cosas, de todo lo que quiere, ¿no?, él. Pero más importante yo podía ver, ¿no?, como que en el corazón de mi familia pueda estar la palabra de Dios, ¿no? También en el corazón de mi hijo así. Eso es lo único que él como puede recibir, que le va a hacer feliz así, ¿no? Y recordando un poco, ¿no? Hablaba con misionera, ¿no? Ella siempre me repetía que yo fuera feliz así, ¿no? Y estando en el campamento como podía entender una parte así. Estando en la iglesia, estando con la palabra de Dios, podemos encontrar la verdadera felicidad, ¿no? Estando allá como podíamos compartir con los hermanos, reír, ¿no? Como un poco salir de todos los problemas así, escuchar la palabra, ver las presentaciones, era muy bonito, ¿no?, ese tiempo. Y agradezco, ¿no?, que Dios también me permitió llegar con la promesa así, tanto para mi hijo, también para los hijos de mis hijos, ¿no?, dice la palabra. Entonces esa palabra no va a faltar nunca en mi vida, así en mi familia. Y eso quería agradecer y compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Sí, hermanos, muy bueno, ¿no? Sí, hay un corto, ¿no? Puede pasar más adelante un testimonio más, ¿no? Qué corto. Buenas noches, hermanos, hermanas. Yo también estoy agradecida con Dios porque me permitió el campamento, aunque yo no soy casada, ¿no? Pero como misionera siempre me dicen, ¿no?, que yo soy unida con Cristo, y de verdad, porque dice, ¿no?, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él, y esa es la verdad de mí, ¿no? Realmente estoy muy agradecida por la guía de la iglesia. Semana Santa misionera me dijo, vaya, se sentó a mi lado y me dijo, vaya al campamento, descanse, me decía, ¿no? Y de verdad Dios me dio gran gracia al poder participar, hermanos, poder salir de la rutina que tenemos en el trabajo o en La Paz, en la ciudad misma, ¿no? Realmente el estar en ese lugar allá en el retiro, en la casa de retiro de Caranavi, es un lugar muy lindo donde hay árboles, donde puede uno estar cerca al río. Y por primera vez había estado yo en un camping, ¿no? Había descansado. Campamentos generalmente se hace en hospedajes, en hoteles, pero esta vez fue mi primera vez haber entrado en ese lugar
pese a la tal vez incomodidad del piso, porque la tierra no es así, ¿no? Con piedras y todo ello, pero al escuchar el sonido de las aves y del río, era una experiencia única que Dios me permitió experimentar y poder compartir con los hermanos, con las hermanas también de Caranavi, escuchar el testimonio de los evangelistas, la palabra. Realmente pude ver la obra de Dios, ¿no? Así como esta palabra quisiera compartir. El evangelista Rodrigo el primer día compartía, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. De verdad, la iglesia en Caranavi vive esto, ¿no? Teniendo un lugar de la iglesia en Caranavi, también teniendo la casa de retiro. Yo recordaba hace años de la pandemia, antes cuando nos reuníamos en los campamentos, a veces las hermanas tenían tanta dificultad de bajar de las colonias a la reunión de la iglesia allá, y ellas testificaban, ¿no? Con mucho peso, con mucha deuda, con mucha situación, pero en este tiempo el corazón de ellos se cambió tanto, se unió a Dios, que ellos no miraban ya la deuda, la situación. Ellos testificaban con tan gozo, con tanta esperanza, como Dios les había dado ese lugar allá en el lugar de la casa de retiro. Hicieron ¿cómo se llama donde estábamos? Cabaña. Es una cabaña grande que nos daba sombra y refrigerio, porque el sol también era fuerte, ¿no? Pero realmente eso costaba como $15,000, decía, ¿no? Un evangelista, creo, un hermano, no me acuerdo. Tenía un costo alto eso, pero ¿cómo ellos podían obtener eso? Escuchando el testimonio realmente es una gran gracia, porque el corazón de ellos se unió a la voluntad de Dios, se unió al corazón de Dios. Por eso para ellos no era dificultad, no era problema el poder edificar, el poder estar en ese trabajo, y podíamos nosotros disfrutar de esa obra, los que fuimos de diferentes lugares, de estar en ese lugar de sombra. Realmente yo podía solamente mirar, eso Dios quiere para nosotros también como iglesia en La Paz, unir nuestro corazón juntamente con Dios y con los siervos, y así poder experimentar esa obra, hermanos. Así como dice esto, ¿no? Como no teniendo nada, como entristecidos, pero gozosos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Y eso es el testimonio de ellos, de ellas se cambió cuando yo escuchaba a ellas compartiendo un poquito, cómo despojándose de sus preocupaciones, de sus afanes, todo ese tiempo ellos trabajando, podían ser felices también. Realmente podía agradecer a Dios mucho, y ese corazón que transmitían a nosotras, ¿no? Y por eso yo estoy muy agradecida, porque Dios me permitió esa gracia de ver su obra juntamente con ellos. Realmente, hermanos, así esta palabra se cumple. Yo puedo agradecer a Dios por ello. Eso quería testificar. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, realmente, ¿no? Los que no han participado también, próxima oportunidad Dios nos permitirá, participen, ¿no? Es importante recibiendo una palabra, y también testifiquen, no se lo guarde. Hay varios que han participado, pero no quiere expresar, creo, ¿no? Tiene que levantar y expresar también ya. Vamos a tener ahora la presentación del coro Nueva Alegría. Espero que también puedan recibir, ¿no? Con sus corazones abiertos, hermanos, ya que también los hermanos están preparando estas alabanzas para nuestros corazones, ¿no? Para preparar nuestros corazones. Mientras van preparando, pedirles que puedan ir poniendo también sus celulares en modo vibración, para que no pueda interrumpir en el culto, ¿no? Es importante que podamos prestar atención posteriormente y así también escuchar, ¿sí? Vamos a invitar entonces al coro Nueva Alegría para que pueda presentar las dos alabanzas. Adelante, por favor.
Y cuando yo recuerdo que el dolor muy pronto ha de pasar en el camino que va siempre arriba, no puede ser el mundo mi hogar, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Lo terrenal habrá de disiparse al recordar que nada nuestro es, y lo que aquí nos da dolor, tristeza, y no volvemos a sufrir después, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así, con gozo mi alma irá, hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Es todo para mí, Es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor, Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor, es mi felicidad, es mi Señor, es mi felicidad. es mi Señor, En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor, tengo vida por Él. es mi Señor, Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor, es todo para mí. es mi Señor, Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Sí, hermanos, ¿qué les pareció? Sí, importante, ¿no? Si desea formar parte del coro también, ¿no? Puede coordinar con la hermana Silvia, así también participar y también practicar, ¿no? Alabar al Señor. Vamos a pasar al tiempo más importante, una vez más pedirles, ¿no? Que puedan poner sus celulares en modo vibración o apagar si mejor, de esa manera para poder también escuchar la palabra, ¿sí?
Entonces vamos a invitar al evangelista Rubén para que pueda compartir esta noche. Sí, vamos a escuchar. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Sí, esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Busquemos el libro de San Lucas, capítulo 17. Libro de San Lucas, capítulo 17. ¿Lo tienen? Ya voy a leer. 17:7. El deber del siervo, así sale. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta versículo 10 hemos leído. Una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez ustedes recibieron así una exhortación fuerte hasta ser echado por la iglesia? Todavía. Ah, sí, hermana. ¿Y cómo se sintió en ese momento? Sí. A veces nosotros en el mundo habíamos aprendido, hasta a nuestros hijos también, enseñamos, pero después de recibir la salvación también cambia esa mentalidad. ¿Qué quiero decir? En el mundo también muchos piensan: no te vas a dejar así, ¿sí o no? No tienes que dejarte. Si te da uno, dale dos. Si te da con la izquierda, dale con la derecha. Pero parece que es un buen consejo eso, ¿no? No quiero decir también que entonces sus hijos que se hagan pegar y ustedes también se hagan maltratar, no. Sino tiene que trabajar Dios, tiene que conocer el mundo del corazón. Tenemos que saber también reconocer por qué así el mundo también me golpea. Entonces, hay veces también aquí en la iglesia, yo no quiero recibir, ¿no?, la exhortación. Hay veces quiero aceptar, pero lo que me corresponde, lo que yo me equivoqué, entonces eso, exhortación de eso sí. Pero exhortación de otro no quiero aceptar. Y eso es lo que más duele. Quiere salir, pero pastor, a ver, un momento. Yo no hice eso, Ya, si yo hiciera, aceptaría, pero así está surgiendo en el corazón. Pero pastor sigue dando. Pastor, y ya quiere salir. ¿Así les pasó? Ya. Entonces, leyendo la Biblia también, un día yo podía darme cuenta que todo eso es bueno también para nuestra vida de creencia. Un día Samonim decía: el corazón debe purificarse, dice. En este mundo todo se purifica. Estaba hace tiempo atrás, hace 2 semanas atrás, por el chaqueo, por la quema de árboles, todo lleno de humo estaba Caranavi. Nunca había visto así Caranavi, pero estaba lleno de humo. Entonces tanto la gente deseaba que llueva.
Entonces, lluvia, ¿qué hace? ¿Qué trabajo cumple? Ya, apacigua, purifica el ambiente, ¿no? También hace que las plantas puedan botar más oxígeno, entonces se purifica. Y por ese río que ustedes han visto encima, al costado de Casa de Retiro, ese río, aunque no llueve en ese sector, pero de repente a veces entra agua bien turbia. A mediodía, en la mañana hasta mediodía estaba bien cristalino, pero en la tarde ya de repente agua turbia está. Entonces, ¿qué sucedió? Más arriba llovió y esa agua de tierra arrastrando mucha suciedad, así entra. Pero hay mucha piedra, ¿verdad? Mucha piedra. Hay ríos también que no se purifican, se mantienen semanas así, agua como agua estancada. Pero ese río se purifica rápido. ¿Por qué? Corre y tiene muchas piedras. Esas piedras ayudan a que se purifique. Y mucha arena. Pero un río que no tiene piedras y arenas no se purifica fácilmente. Entonces nuestro corazón también de la misma manera debe purificarse cada cierto tiempo. Cada uno conoce. Mi corazón yo debo purificar cada semana, cada mes. ¿Cómo? Debe recibir intervención, exhortación. Única manera había sido para purificar nuestro corazón. No hay otra manera. Uno dice, yo voy a cambiar, este corazón voy a votar, dice, ¿no? Decide. Pero no se puede, no puede solo. Sí o sí necesita ayuda. Y también, estos 2 días también estaba yendo a compartir con 2 personas que ya salieron de la cárcel. Entonces, allá dentro de la cárcel, yo consideraba ellos algún crimen, algún delito cometieron. Por eso están en la cárcel. Pero visitando a su casa, tiene su esposa, su casa, tiene sus hijas, una familia. Pero un día estaba en la cárcel. Entonces ellos también, ¿cómo piensan? Ya, ahora que salí, ahora yo voy a cuidarme, no voy a cometer fácilmente un error, no voy a caer en la trampa, no voy a dejarme guiar por mi deseo, por mi vicio. Así está. Así está. Ahora sí yo me porto bien, dice. Pero esa decisión, ¿qué tiempo puede durar? No mucho, no mucho. Entonces así compartíamos con ellos y estaban muy contentos porque pensaron que ya solamente en la cárcel íbamos a encontrarlos, pero encontrando nuevamente ellos estaban muy contentos. Gracias por venir. Hoy día, por ejemplo, su madre me pidió, porque este joven también después de salir estaba bien agradecido, pero pasando el tiempo ya se puso otra vez rebelde, otra vez guiado por su deseo. Entonces su madre sufría. A veces también llegaba arrepentimiento. ¿Para qué saqué? Debería dejarla ahí. Pero, ¿qué madre puede así abandonar a su hijo? Aunque así rebelde, aunque así malo, pero toda madre, dice, ama a su hijo, tal como es. ¿Sí o no, mamás, hermanas, madre? Tal como es lo ama, dice. Pero, ¿por qué no le dejas? Así uno dice, pero es mi hijo es, dice. Sí, yo también quiero dejarle en la cárcel, pero es mi hijo. Entonces así los padres, las madres aman con todo el corazón. Y eso es bíblico. Tal vez una madre que tiene hijo, nunca puede abandonar, dice. Pero tal vez algunos pueden abandonar a su hijo, pero yo nunca abandonaré, dice Dios. Dios tiene corazón, ese corazón que ha dado a las madres, ama a su hijo tal cual es.
Por eso hasta ahora también los que tienen madre debemos estar agradecidos. Mi madre también vive. Y antes yo no valoraba a mi madre. Mucho lastimaba, mucho le hacía renegar. Y yo en mí determinaba, ¿por qué soy así tan malo? ¿Por qué no soy como mi hermano? Todo acepta, pero yo, ¿por qué soy malo? Entonces, después de hacer renegar, una condenación llegaba. ¿Por qué haces llorar a la mamá? Ya, luego determina, voy a cambiar. Nunca más le voy a hacer renegar. Pero otra vez mi madre me manda algo, me pide algo, otra vez sale esa rebeldía. Nunca podía agradar a mi madre. Pero este tiempo valoro mucho a mi madre. A ella un día se acercó cuando nosotros éramos niños. Entonces yo era medio tonto, ¿no? Para estudiar también, tonto era. Mucho mezclaba. Ustedes imagínense, mire, qué clase de tonto era yo, mire. Materias de sociales hacía en materias de ciencias naturales. Materias de lenguaje hacía en la carpeta de matemática, de lenguaje. Profesor habrá estado mencionando así o no, hoy avanzaremos tal materia. Al menos yo tengo horario. Según el horario, qué materia me toca, debería fijarme, pero no tenía mente, no tenía capacidad para distinguir ni eso. Entonces, llegando a la casa, en mi borrador, lo que avancé, ahora, ¿dónde tengo que pasar esto? No sé dónde tengo que pasar. Y ya, como el tiempo avanza, ya pasé nomás como si fuera una lección de lenguaje en carpeta de sociales. Ese nivel era mi estudio. Yo creo que ustedes, no creo, ¿no? Ni sus hijos. Pero así, y luego, eso era mi origen. Y mi madre se acercaba cuando era niño. Mamá, ayúdame. Entonces mi madre con todo su corazón, pero agarraba mi lápiz, quería resolver mis ejercicios de matemática, pero no podía. Entonces ahí yo veía su corazón, con todo corazón quiere ayudarme, pero no puede. Y si ella hubiera sido una madre estudiada, excelente sería yo, me ayudaría. Pero con todo su corazón se acercaba, a ver, te ayudo, porque yo era lento también para hacer, a ver, te ayudo, con todo el corazón, pero no podía. Entonces yo, ¿qué es lo que percibía de mi madre? Ama ella a sus hijos, intenta, pero como no sabe, deja. Entonces con todo el dolor de su corazón, si yo pudiera escribir y leer, ayudaría a mi mamá, a mis hijos. Entonces eso yo recordaba, mi madre cómo nos amaba. Y como somos tantos hermanos también, a cada uno, pero no puede. Entonces ahí yo podía ver el amor de mi madre, incondicional. Así también Dios, por medio de la iglesia, quiere guiarnos, dirigirnos. Ama nuestra vida, nuestra alma. Amén. Y así yo les preguntaba eso, ¿alguna vez fueron echados, exhortados? Entonces un día en un campamento nacional en Santa Cruz, yo era como encargado de hospedaje, pero faltando una noche, ya como hoy y mañana empieza. Entonces, como hoy me cambiaron, ya tú vas a ser encargado de CLF. En aquel tiempo recién estaba apareciendo CLF. Entonces, no echábamos mucho CLF, sin pastores invitados, atender. Y el ambiente también tiene que estar más excelente que para el campamento de los hermanos. Pero nosotros preparamos con todo corazón el salón, el ambiente para los hermanos, para ustedes les preparamos. Entonces,
alquilando los mejores equipos, todo, iluminación también, así, el salón de campamento para la familia. Pero para el CLF, alguno que sobraba nomás ya pusimos ahí. Y el proyector, la proyectora también no enfocaba bien, era un viejito gastado, no, ni siquiera la imagen se veía. Eso colocamos y empezó al día siguiente el evento. Y ya todos en el salón principal se reunieron, todos invitados, nuevos pastores, hermanos, todos. Y luego invitó todos los pastores, líderes, levántense por favor y vamos a subir al salón de arriba que está preparado para CLF. Así pastor dijo. Y ya en ese momento subieron, había que subir gradas, ya subieron y pastor Daniel era encargado, CLF. Y no funcionaba el micrófono. Pero probamos, funcionaba bien. Hemos probado y funcionaba bien. Pero en ese momento ya dejó de funcionar el micrófono. En ese momento el staff está correteando. Ya así mismo empezó, sin micrófono, vamos a avanzar. Luego ya queremos mostrar imagen. Cuando mostramos imagen no se veía. Ya, imagínense, pastor, ay, nos miraba, no sabía qué hacer, porque ya está adelante con el expositor. Nos miraba. Finalmente ya se enojó, pastor. Ya, vamos a preparar. ¿Quién preparó? ¿Quién es encargado de CLF? Yo. No quería decir yo, pero siempre hay alguien, él. Queríamos hacer pasar porque un día antes otro ministro. Entonces yo ya estaba diciendo, mi justicia ya se formó en mi corazón. Yo desde ayer nomás me nombraron, no tengo la culpa yo. El anterior hace meses tenía ya tiempo ya. Ya estaba formando mi razón. Pero, pastor, no le importa eso. ¿Quién es encargado de CLF? Rubén. Fuera de aquí, hermano Rubén. ¿Cómo no te va a interesar? CLF es corazón de Pastor Oxupar. Pastor, Dios ahora quiere trabajar por medio de los pastores. No tienes mismo corazón. Así me votó. Y primera vez me exhortó así. Cada vez que viene Pastor Daniel, ¿cómo es? Buen siervo, pastor, quiero tener comunión contigo. Pero desde la entrada yo creo que ya estaba medio oscuro porque nada estaba bien, entonces no podía hacer nada. Entonces, al llegar, pastor, ya se dio cuenta, por eso no, ni me saludó, pastor. Entonces yo ya, algo va a pasar. Entonces sí, pastor, me votaba. Y yo dije, está bromeando, pastor. Me pongo, a ver. Otra vez me llama, Rubén, deja y sal. Oye, de verdad creo que está hablando, pastor. Y yo pensaba que estaba bromeando, pero no estaba bromeando. Y me echó fuera de aquí. En ese momento mi orgullo, pero si supiera, pastor, yo no era encargado, ¿por qué no exhorta al anterior encargado? Entonces me fui a la pieza, ¿no? En las habitaciones. Ahí estaba pensando, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Cómo tengo que reaccionar ahora? Entonces, agarrando mi maleta, estaba ahí ordenando mi maleta. Creo que de verdad tengo que irme porque ¿qué voy a hacer? Entonces, así agarraba mi maleta, estaba intentando salir, dejaba también, dejaba. No sabía qué hacer. Ya empezó, esa noche pasó, yo sin cenar, no podía ni dormir. Pero ahí estaba. Al día siguiente otra vez me fui. Pastor, por favor, ¿puedo ayudar en algo? Entonces el pastor sigue enojado. ¿Qué está hablando? Usted no tiene mismo corazón. Usted va a destruir nomás el evento. Deje todo. Y así se fue.
Otra vez no sabía qué hacer. Entonces me acercaba a Pastor Andrés, sí, Pastor Daniel me echó, me botó. Entonces Pastor Andrés solamente me dice, acércate y pide misericordia. Pero ya pedí misericordia y no quiere escucharme, pastor. Entonces Pastor Andrés, otra vez acércate, pide misericordia. Entonces, otra vez estoy yendo detrás de pastores. Y me ve, pastor, ¿no? Y se escapa, se va. Estoy yendo también. Y luego viene centro a la casa pastoral con los pastores, muy ocupado también él. Entonces le espero yo, va a salir, le espero. Y ahí quiero, pastor, así le digo, pastor, por favor, sí, yo me equivoqué. Entonces me miró, pero esas palabras que salía yo me equivoqué, no era de corazón. Entonces no me respondió. Ese campamento fue así, pasé mal, así humanamente. No podía ni desayunar ni almorzar, estaba escapando, me va a ver si estoy desayunando, si estoy almorzando. No estaba ni en la fila, así estaba ocultándome del pastor. Faltando como un día, ya otra vez yo fui al pastor. Pastor, creo que de verdad me echó, yo no sé, me voy, ¿qué voy a hacer, pastor? Pastor Andrés otra vez me dice, ve otra vez, humíllate, pide misericordia. Pero pastor, ya fui a hablar, no me quiere escuchar. Otra vez anda, pide misericordia. Entonces ya mi corazón ya creo que ha quebrantado. Otra vez subí y le hablé, pastor, perdón, pastor. Sí, yo tenía mucha razón, mucha justicia. Solamente culpaba al anterior ministro. Y así estaba mi corazón, pastor, por eso no preparamos bien. Entonces, pastor, ya, basta, acomode todo. Así otra vez me da oportunidad. Entonces, ahí podía ver, puedo ver el amor del siervo de Dios. Yo una parte de su corazón nomás conocía. Bueno, pastor, comparte la palabra, saluda, tiene comunión, pero otra parte no conocía. Entonces, desde ese día se me quedó el corazón del pastor Daniel como si fuera un padre espiritual. Es necesario. Eso sí o sí tiene que haber. Sí, entonces, ¿quién puede guiarnos? ¿Quién puede así purificar nuestro corazón? Siervo de Dios por la palabra de Dios. Amén. Ya. Entonces, así con los privados de libertad también, ya ellos piensan que pueden vivir, no necesitan ya de la palabra. El día domingo nosotros compartimos acerca de los labradores malvados, ¿verdad? Labradores malvados. Entonces, estos labradores malvados nunca pensaron que un día también perderían todo, porque por gracia habían recibido. El dueño de la viña, sin mirar su condición, si es buen trabajador, si es malo, no, nada que ver, simplemente les llamó a ellos. Entonces, estos labradores estaban pues muy felices, sus hijos también muy contentos, su esposa también. Pero de repente su corazón se cambió totalmente. Ellos ya se sintieron como si fueran dueños. Entonces el dueño envió a su siervo, ¿no? Su siervo, vayan a recibir poquito del fruto de la tierra, poco nada más, porque el dueño no necesita, es rico, millonario es, no necesita, pero mandó a sus siervos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo estarán esos siervos? Una imagen tenía el dueño. Cuando recibió a los labradores, esos labradores, un corazón muy sencillo, puro, humildes eran. Entonces el dueño esa imagen llevó y se fue lejos. Y luego quería saber cómo estarán ellos. Pero mientras, sin embargo, el corazón de estos labradores totalmente se habían cambiado. Vamos a buscar un poquito esto, San Marcos capítulo 12.
San Marcos. Capítulo 12, versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la tierra. ¿Ya con qué propósito mandó? Envió a uno de sus siervos a los labradores para que recibiese. Ya podemos nosotros pensar, si estos labradores hubieran mantenido su corazón, entonces, ¿cómo hubieran reaccionado cuando el siervo, el del dueño, llegó? ¿Cómo ellos reaccionarían? Recibir, ¿sí o no? Recibir. Wow, ¿quién está llegando? Si no le conocen, ¿quién es usted? Ah, el dueño de la viña me mandó. Ah, pase adelante, pase. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? No se preocupe, nosotros le serviremos. Quédese en la casa del dueño. Y luego, conviviendo con él, expresando sus situaciones, contando sus dificultades así, entonces ese siervo lleva al dueño. Y luego, cuando ya ese siervo ya tiene que partir, porque no viene a quedarse, tiene que volver. Entonces cuando se vuelve ya todo tiene que dar. Pero el dueño solamente un poquito vayan a recibir, dijo. Entonces, si su corazón hubiera sido como al principio, estos labradores tenían que entregar muchas cosas. Esto llévenlo, porque nosotros todo este tiempo hemos gastado, hemos comido bien. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Lleve esto, lleve también esto. Tenían que cargarle muchas cosas a su siervo. Pero ¿cómo reaccionaron? Mire, ¿cómo le recibieron? Versículo 3. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el corazón de estos labradores? No eran ellos así. Ellos estaban muy agradecidos. Pero aquí, cuando el dueño envió a su siervo para recibir fruto de la viña, tomándole, le golpearon y le enviaron manos vacías. Entonces este siervo ya retornó, todo golpeado, azotado, sin nada. Le quitaron hasta todo lo que trajo. Llegó ante el dueño y el dueño, ¿cómo se siente? ¿Ah? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? O sea, cuando recibió a los labradores tenía una imagen. Eran unas personas muy sencillas. Entonces cuando llegó su siervo todo golpeado, mucho pensaría, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O fue algún error? ¿O mi siervo les ofendió? ¿Qué pasó? Pero no eran ellos así. Ya, creo que tal vez se portó mal, ¿no? Mi siervo. Tal vez no se presentó bien. Entonces, el dueño, otros siervos envía. Otros siervos. Y hace como 2 meses atrás nosotros hicimos entrega de certificados, ¿no? En diferentes recintos. Los que van saben, ¿no? Entonces, en Patacamaya también hemos entregado certificado trimestral, ¿ya? 3 meses de estudio y le otorgamos certificados. Entonces, en aquel día yo hablé a la licenciada delegada, licenciada de estudio. Entonces, no le conozco yo, nunca hablamos así personalmente, ella tampoco. Pero ese día nosotros, como vamos los viernes y ellas vienen martes y jueves,
nunca nos encontramos. Entonces, para hacer firmar, le dejamos, ¿no? Le dejamos. Entonces, yo al día siguiente fui y le llamé, licenciada, buenos días, soy tal. Sí, sí. Licenciada, ¿será que los certificados se pudo firmar? Así hablé. Entonces me dijo la licenciada, venga a mi oficina. Entonces salí dentro de la cárcel, fui a su oficina de la licenciada. Entonces le saludé, licenciada, ¿cómo está? Buenos días. ¿Y será que los certificados ya están? Eso nomás estaba en mi corazón, que esté firmado los certificados. Entonces la licenciada se enojó. ¿Quién es usted?, me dice. Soy el encargado que viene como profesor de teología aquí en Centro de Custodia, Patacamaya. Y hoy va a hacer la entrega de certificados. Yo no soy pues su sirviente de usted. Usted me manda nomás, me ordena. Así de repente me exhorta la licenciada. Yo no podía entender, ¿qué pasó? Me llama, ni siquiera viene. Yo tengo muchas cosas que hacer, así me exhortó. Entonces yo me asusté. Ya, páseme el contacto de su director, yo voy a hablar. Suspendemos la entrega de certificados. Entonces totalmente la licenciada así me exhortó. No sabía cómo responder. ¿Qué pasó? Yo le traté mal. Licenciada, le ofendí tal vez con mi manera de hablar. Sí, usted como un jefe me manda nomás, me dice. Entonces así ella estaba muy enojada. Y luego no quiere escucharme. Sí, perdón, licenciada, es que yo también tal vez estoy, como hoy es la entrega, estoy nervioso tal vez. Quiero justificar. Pero no quiere ya, se cerró, ¿no? Vamos, me dice, vamos. Vamos a ver cómo está preparando. O si no, cancelamos. Entonces así luego entra y luego yo antes ya había preparado, ¿no?, con los encargados. Entonces viendo todo eso, está bien, no hay nada que hacer también. Y luego llamamos al coronel, al director del penal, y así empezamos el evento y empezamos a dar regalos. Y ella pensaba que unos cuantos daríamos certificado, pero en aquel tiempo como casi 35 recibieron, inclusive de IMEI y de teología. Entonces viendo todo eso y también cómo regalamos algunos obsequios, entonces ella se cambió su corazón. Entonces al final, vienes a mi oficina, me dijo, después de terminar. Ese día yo ni podía posar para la foto, triste estaba. ¿Qué me va a pasar? Ahora vas a venir a mi oficina. Sí o sí me va a pedir, y pastor también está enojado conmigo. Y le va a llamar a él. Así, ese tu funcionario, no sé qué es, pero así vino. Ay, mire, yo podía meditar en ese momento. Ella no es salva, es pecadora. Si yo huyo recibir exhortación del siervo de Dios, Dios me exhorta hasta por una pecadora. Y me hace temblar todavía, me hace corretear. Ni las amo ni no me hace corretear. ¿Sí? Entonces yo podía valorar, la iglesia más suave la exhortación. Pero ella sin piedad, si te vas, cancelamos la entrega de certificados. Entonces, ¿qué quiere reaccionar? Licenciada, pero trabajamos, esforzamos. Pero no, si dice no, es no. Entonces, ante ella también tenía que humillar mi corazón. Sí, licenciada, sí. Vienes a mi oficina. Y luego terminando, yo no quiero ir, estoy hablando con los privados, estoy haciendo pasar la hora. Y me está esperando ahí adentro de la cárcel, se había acomodado ya con su paraguas y con su mesa. A la salida, sí o sí tengo que pasar por ahí. Entonces yo bajo ya bien, que me diga lo que me diga ya, mi moto. Me acerco y me dice, felicidades, dice, gracias. Yo no pensé que iban a hacer así. Discúlpame mi manera de recibirte, mi manera de tratarte. Entonces, ¿qué pasó ahora?
Vamos a coordinar para la siguiente. Así ella se abrió su corazón. Entonces aquí podemos ver el corazón de estos siervos. No era como era al principio, sino totalmente se habían cambiado. Pero el dueño ya no debería mandar más siervos. ¿Qué hace? Sigue enviando otros siervos. Ya vamos a leer, versículo 4, San Marcos 12, 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Ya otros siervos, porque el dueño pensaba, tal vez mi siervo trató mal, no se pudo expresar bien, por eso tal vez le golpearon. Voy a enviar otros siervos. Creo que ellos no son así. Pero ¿qué pasa? Envió otros siervos, igual, apedreándole, le hirieron en la cabeza, ni le dejaron, creo, ingresar a la viña, y enviaron totalmente ensangrentado, afrentado. Otra vez estos siervos, así llegan ante el dueño. Entonces el dueño, ¿qué está sucediendo? Ellos no son así. Y así ustedes fueran dueños, ¿cómo reaccionarían? ¿Seguirían enviando otros siervos? ¿Ah? Ya no. ¿Quién tiene que venir? Él tiene que venir ya, ¿sí o no? No, algo ya pasó ya, esto ya es demasiado ya. Ya con policías, con un ejército de soldados, no sé. Vamos, ¿qué está sucediendo? Pero ¿qué pasa con este señor dueño? Ya, versículo 5. Volvió a enviar otro, y a este también mataron, ya hasta ya le mataron ya acá. Mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Prácticamente estos labradores están ya como endemoniados, locos ya, fuera de sí. El dueño de la viña, ¿qué debe hacer? Ya pararlo ya sucedió ya matanza, masacre ya, homicidio. Versículo 6, por último dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Ya. No podía comprender, si yo hubiera sido dueño de la viña, al primer siervo que me mandaron todo afrentado, yo ya reaccionaría. O tal vez hasta segundo siervo, como les dije, tal vez no se portó bien, le ofendió, por eso fue maltratado. A ver, enviaré otro. Hasta ahí, segundo siervo yo puedo hacer. Pero este señor sigue enviando. Y luego los labradores ya acostumbrados ya a golpear, finalmente matan al hijo del dueño. Dios así trabajó por amor a nosotros. Este dueño no consideró, siguió pensando que ellos no son así, necesitan una oportunidad. Por eso envió a sus siervos. Finalmente mandó a su hijo, sombra de nuestro Señor Jesucristo que Dios envió. Nosotros somos esos labradores malvados. Cuando mataron al primer siervo, cuando le golpearon, deberían arrepentirse, así o no. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué reaccionamos así? Nosotros por gracia hemos recibido esta viña, no merecíamos. ¿Qué nos pasa?
pero no hubo ese corazón. Ya, segundo error, segundo siervo que envió, le afrentaron, le apedrearon, y ahí tenían que meditar, ¿sí o no? Algo va a suceder, algo nos vamos a ocasionar. Uy, pronto va a venir el dueño verdadero, ahora sí va a venir, ahora sí nos va a echar, también tal vez, quién sabe, nos matará o nos meterá a la cárcel. ¿Qué nos pasa? Pero no hay esa reacción. Así compartíamos. Así muchas veces nosotros también, muchos privados de libertad, salen y piensan que ya cambiaron. Pero con el pasar del tiempo, su corazón se va cambiando nuevamente. Entonces, Dios nos amó. Por eso en el libro de San Juan, ¿cómo sale? Dios amó al mundo de tal manera, dice. En Isaías, ¿cómo sale? Nosotros, cada uno de nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces Dios también debería desecharnos, pero Dios ese día cargó el pecado de todos nosotros, dice. Amén. ¿Qué les parece estos labradores? ¿Malos? ¿Buenos? ¿Ah? ¿Ustedes actuarían así? No, ¿sí o no? Yo pensaba, ¿cómo voy a actuar? Una vez sí, luego yo pensaría, no, creo que me voy a ocasionar ya algo, pensaré mejor. Pero no, igual como ellos actuarían, hasta final. ¿Qué pasó luego? Finalmente, ¿qué sucedió? Versículo 7, más aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué va a hacer? ¿Otra vez va a enviar otros siervos? No, ya no. Aquí ya, ¿qué hace? ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, dice. Dios así envió a su Hijo Jesucristo y el pueblo de Israel, los judíos, desecharon. Por eso la salvación, ese amor de Dios también pasó a nosotros. Significa que nosotros ni siquiera habíamos sido tomados en cuenta por Dios, sino Dios solamente envió para salvar a Israel. Pero ellos desecharon, por eso Dios pasó. Entonces los gentiles van a gozar del perdón del pecado. Y por eso estamos recibiendo la salvación gratuitamente. Y ese tiempo también tiene su límite, ¿sí o no? Tiene su final. Y luego todo Israel va a ser salvo, dice. Entonces eso pronto puede suceder. No sabemos el tiempo. Así esta parte refleja Dios, aunque nosotros fuimos malos, no considerábamos nada de Dios, pero Dios, por su amor, seguía enviando sus siervos, profetas, apóstoles. Finalmente mandó a su Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados. Amén. Ya, aquí hemos leído el libro de San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. Hemos leído. 17. Versículo 7 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Ya, este siervo todo el día pasó en el campo, ¿verdad? Apacentando en el campo las ovejas, el ganado de su señor. Y también dice, como labró en el campo, dice.
Y luego en la tarde, cuando vuelve con los ganados, todo cansado, ya el Señor le espera y le llama: siervo, ¿ya llegaste? Sí, Señor, estoy cansado, quisiera descansar. No, prepárame la cena, cíñete, ¿qué quieres decir? Rápido, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. A veces nosotros cuando hacemos algo cuando hace algo, ni siquiera cosa grande, ¿no? Algo nomás hacemos, barremos el salón, o recogemos las sillas, o participamos del campamento de casados. Ya el corazón, ¿cómo se siente? Ya yo participé, yo agradé a Dios, yo hice la voluntad de Dios. Ahora merezco descansar. Por eso no voy a ir a la reunión de casados. ¿Por qué no viene reunión de casados? Ayer no vinieron. Hoy día también muy poco. Porque ya se siente en su corazón lleno ya con razón ya está saciado. Ya no necesita más. Por eso normalmente quiere descansar. Y estos siervos que fueron al campo, apacentaron ganado, labraron tierra, tiene razón en decir: Señor, por favor, hazme descansar, necesito un poquito descansar. Pero ¿qué le dice su Señor? No, más bien, prepárame, ¿ya metiste los ganados, acomodaste? Sí, Señor. ¿Todo está ordenado? Sí, Señor. Ya. ¿Qué tiene que decir en ese momento? Ahora descansa, buen siervo. ¿Pero qué le dice? Ya, está bien. Ahora prepárame. Así, imagínese, este señor como que está sentado y su pie en la silla. Prepárame ahora comida. ¿Quién puede entender esa manera? ¿Ustedes tratarían así a su siervo? ¿Ah? Nadie trataría así. Sí, ellos pasaron hambre, cuidaron. Sí, tome asiento, descanse. Pero aquí sale: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come, bebe tú. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice. Normalmente nosotros, por hacer algo, esperamos recompensa, recibir algo. Mínimo, un halago. Felicidades, hiciste bien, ¿no? Hermana, hiciste bien. Hermano, hiciste bien. Preparaste bien el campamento. Participaste bien. Uy, otras no viajaron, pero tú gastando viajaste. Los fariseos, ¿cómo hablaban? Yo no soy como publicano, dice. Yo diezmo, yo ofrendo, yo gasto. Pero este ladrón, dos corazones sale. Aquí este siervo con ese corazón estaba llegando. Pero cuando escuchó la intervención de su señor, dos reacciones tiene que suceder. Uno: oye, Señor, yo estoy cansado, ¿no sabes? ¿No sabes que todo el día hice? ¿Todavía me pides ahora? Tú te quedaste en la casa nada más. Deberías prepararte. Eso es una reacción. Otra reacción: aunque quiere así salir su razón, su justicia, pero doblegando: sí, Señor, dice. Está cansado, todo cansado. Prepárame cena. Sí, Señor, dice. Rápido, rápido, rápido. Sí, Señor. ¿Quién puede hacer eso? Entre nosotros no hay ese siervo. ¿Quién es ese siervo? Jesucristo. Jesucristo obedeció el mandato de su Padre. Entonces este siervo también tiene familia, familiares, vecinos, amigos. Entonces para mantener su puesto: sí, Señor,
aunque estoy cansado, ¿quién soy yo? Entre nosotros no hay ese siervo. Jesucristo ha padecido así por amor a nosotros. Sí, Señor, tienes que morir en la cruz. ¿Quién quiere morir? Nadie. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Sí, Señor, dijo, yo moriré por amor al mundo, para que el mundo quede libre de la condenación, libre del pecado. Y luego, ¿qué más sale aquí? Versículo 10. Así también vosotros, dice ya, aquí ahora está hablando a nosotros. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos útiles somos, lo que deberíamos hacer hicimos. Amén. ¿Ah? No sale así, ¿no? Sino siervos inútiles, todavía inútil se considera. Pero todo el día cuidó, labró, útil es, útil, siervo útil. Pero ¿cómo se considera él? Siervo inútil soy, siervo inútil. Entonces, leyendo este pasaje, también muchos testimonios, yo me escuchaba un día un anciano recibió la salvación. Este anciano es millonario. Pero después de recibir la salvación, este anciano, congregando a la iglesia, dijo al pastor: pastor, permítame por lo menos limpiar el salón, limpiar el baño de la iglesia, así le dijo. Pero pastor conoce, pero él es millonario, ¿cómo yo puedo mandarle a él? Pero este hermano, tanto, su corazón muy simple, ¿por qué? Él reconoció cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a mí, dándome perdón gratuitamente. Yo soy salvo. Por eso este hermano decía al pastor: por lo menos permítame limpiar el baño, decía. Pues, pastor, ¿cómo yo lo puedo hacer? Él es mi mayor, anciano. Él vivió, tiene empresa, es rico. Pero él quiere vivir así, quiere servir así. Entonces el pastor le dijo: amén. Sí. Un día que pasó, su hijo es otro millonario también, y viene y le ve a mi padre, ¿dónde va todos los domingos? ¿Dónde venía? A la iglesia. Pero tan temprano viene, ¿por qué? ¿Por qué venía tan temprano? Para limpiar. Entonces su hijo un día le siguió: ¿dónde siempre va mi padre tan temprano? Y luego así le encontró a su padre en la iglesia limpiando. Y se avergonzó: ¿qué está haciendo mi padre? Eso no le corresponde. ¿Qué está haciendo mi padre? Su padre le dijo: hijo, esto es lo que yo puedo hacer por agradecimiento. Lo mínimo que puedo hacer es eso. No podía entender su hijo cómo él tiene todas las posibilidades de vivir cómodamente, teniendo empleados, limpiando aquí. Muy importante, ¿por qué estos labradores así fueron desechados? Olvidaron su origen. Ya no recordaron cómo ellos al principio habían entrado. Olvidaron su origen. Ya, apóstol Pablo, ¿cómo pensaba? Vamos a buscar el libro de Primera de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1. Versículo 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Y a cómo se califica? Apóstol Pablo, gran siervo de Dios, apóstol para los gentiles. Levantó muchas iglesias,
fundó muchas iglesias y formó muchos ministros. Y uno de ellos era Timoteo. Por eso a Timoteo, ¿cómo le expresaba él? Timoteo, su discípulo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, yo era blasfemo. ¿Quién puede así considerarse? Yo era blasfemo, perseguidor, injuriador. No era nada fiel. Pero ¿cómo le consideraba Timoteo? Uy, mi maestro es. Pero el apóstol Pablo decía, yo no fui nada bueno. Yo era perseguidor, era malvado, perseguía a los justos. Siempre él recordaba su condición, su origen. Amén. Lot un día se apartó porque él olvidó su origen. Estos labradores también olvidaron su condición. Por eso terminaron desechados. Este siervo que hemos leído en San Marcos conoce su origen. Yo soy siervo inútil, dice. ¿Nosotros de qué estamos formados? Polvo de la tierra, ¿sí o no? Polvo somos, polvo. Pero eso al principio, soy polvo. Pero con el pasar del tiempo, no soy polvo yo. Tú serás polvo. Ya el corazón se cambia. Pero en el corazón de este siervo de San Marcos, capítulo 17, aunque su amo, su señor le trata, ya, prepárame, rápido, cíñete. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Cuándo uno puede actuar así? Conoce su condición. Yo no merecía. Por gracia yo trabajo aquí como siervo. Yo no soy nada. No tengo mi derecho. Siervo inútil soy. Amén. ¿Usted es siervo útil o siervo inútil? ¿Seguro? No sale de su corazón, mire, yo ya hice, ¿y por qué no me da ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Mire, yo voy a la cárcel, gasto mi pasaje. Mire, yo paso hambre. La iglesia no me reconoce nada. Siervo útil somos nosotros. Cada vez yo me doy cuenta, siervo útil soy. Por eso sale esas quejas. Siervo inútil, no sale nada. ¿Cómo queda? Sí, Señor, sí, Señor. ¿Siervo útil o inútil? Debemos ser inútil, pero de nuestro corazón se ha formado, soy siervo útil. Me deben valorar, me deben considerar, me deben reconocer. Falta que ya un día va a decir, hasta por venir a la iglesia debe considerarme. Hasta ese extremo llega el corazón. Estos labradores al principio bonito era, pero mire, finalmente hasta mataron al Hijo de Dios. No es de fiar nuestro corazón. Amén. Sí. Siempre reconozcamos, recordemos quiénes éramos. Dios nos tuvo misericordia. Amén. Oremos, terminemos. Gracias, Padre. Esta noche también te agradecemos, Señor. Tú nos permitiste la vida. Tú nos permitiste la salvación. Tu Hijo Jesucristo se había negado totalmente por amor a nosotros. Nosotros no éramos dignos ni de formar parte de tu voluntad. Tu voluntad era para tu pueblo Israel, pero ellos negaron, por eso Dios nos permitió. Gracias, Padre. Siervo inútil tenemos que ser nosotros. Tiene que formarse, soy siervo inútil, pero cada vez se forma, soy útil. Yo ya sé hacer esto, yo ya sé hacer algo, soy siervo útil, así está formándose. Ese camino muy difícilmente puede avanzar. Por eso, Señor, cada día usted haznos recordar quiénes éramos nosotros. Gracias, Padre. Bendice la iglesia, bendice las actividades. Tu siervo también está en Cochabamba, hoy y mañana más, Padre. Y aquí también necesitamos su gracia, Señor. Así esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, gracias, terminamos. Sí, muchas gracias, evangelista. Sí, esta noche hemos podido escuchar, ¿no? Muy importante, ¿no? Nuestro corazón muchas veces también nos engaña, ¿no? Y por ese engaño también llegamos a sufrir por nuestras decisiones, ¿no?
Bueno, esta noche, hermanos, quisiera que puedan prestarme un poco de su atención. También vamos a informar sobre las actividades que tenemos cerca y así pueden tomar apuntes, ¿sí? Como primer anuncio, pedirles nuevamente puedan seguir orando, ¿no? Siempre cada mañana mencionamos por la compra del inmueble. Es importante en sus corazones y en sus oraciones podamos conseguir un inmueble para la iglesia, ¿sí? Entonces hemos buscado en distintos lugares, ¿no? Pero queremos grandes. Ayuden también, por favor, hermanos, a buscar. Así también Dios permite en su corazón puedan también ofrendar, ¿sí? De manera voluntaria. Dios va a dar también ese corazón. Es importante, ¿no? Unir para un lugar donde podamos congregarnos, reunirnos. ¿Está bien? Luego también recordarles que seguimos en la etapa de la campaña evangelística. Sí, el pastor Andrés, ¿no? Se encuentra actualmente en Cochabamba, ¿sí? El seminario esta noche también se está realizando. Aquellos, si desean, también pueden escuchar, y si tienen familiares en Cochabamba, comuníquense, ¿no? Con la iglesia y puedan invitarle también para que participen en este seminario que se está realizando con el pastor Andrés. Y esto va a ser hasta el 2 de noviembre, ¿sí? El día de mañana también continuando, ¿no? En Cochabamba. Posterior a eso estará retornando aquí a la ciudad de La Paz. Oremos, por favor. Luego también estamos avisando con anticipación, hermanos, el campamento mundial. Vamos a tener el campamento mundial en Lima, Perú, ¿sí? Este 2024, del 28 al 31 de enero. Sí, hermanos, desde ahora podemos ir preparándonos para poder participar, ¿no? De este campamento, toda la familia, así también jóvenes, invitar familiares para que también puedan aprovechar la visita del pastor Oxupar en Lima, Perú. Sí, hermanos, están preparando también nuestro corazón, y si desean más informaciones en la oficina podemos brindarles. Luego también queremos invitar a todos los niños, ¿no? A que puedan formar parte del grupo Safari Kids. Como pueden ver en pantalla, es un grupo para los niños más que todo, para que puedan ir aprendiendo la danza desde esa edad mucho mejor, ¿no? Para que también puedan ir aprovechando la energía que tienen también los niños y aprendiendo también, ¿sí? Y más informaciones en oficina. Queremos recordarles también sobre los estudios bíblicos que se está transmitiendo por el medio del canal Cristo TV, ¿sí? Desde sus hogares pueden escuchar el estudio bíblico que se está transmitiendo, ¿no? Los días martes a partir de las 7 de la noche, los días sábados se vuelve a retransmitir a las 6 de la tarde. Sí, hermanos, si desean o tienen dificultades en la oficina también podemos ayudarles para que puedan sintonizar también el canal y así también participar, ¿no? Y escuchar. Luego también queremos recordar sobre la prédica dominical con el pastor Oxupar. Lo estamos transmitiendo también en traducción quechua y aymara. Participen, hermanos, si tienen familiares que hablan aymara, quechua, invitándoles, ¿no? Para que puedan participar todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. ¿Está bien, hermanos? Estos serían los anuncios y pedimos oraciones por el pastor Andrés, ¿no? Que está también anunciando el evangelio allá en Cochabamba. El día viernes estará retornando también acá a la ciudad de La Paz, y el domingo también tendremos normalmente el culto con el pastor, ¿no? Y así, hermanos, vamos a finalizar. Pedirles, por favor, podamos orar de 3 en 3, ¿sí? De esa manera podemos retornar a nuestros hogares. Muchas gracias. Así finalizamos.